porque esta noche no solo vamos a analizar lo que significa la asunción de Sergio Tomás Massa como superministro de Economía, sino que además, en exclusiva, te vamos a adelantar qué es lo que va a pasar a partir de mañana. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Massa anuncie al equipo que lo va a acompañar? Y sobre todo, cuáles podrían ser las medidas que el miércoles, según dijo el propio Massa, va a tomar y que seguramente van a repercutir en la vida de todos. Hoy, sin dudas, el eje de este programa de GPS pasa por la información. Y como pasa por la información, saludamos a nuestra amiga y compañera Rosario Ayerdi, que es una de las periodistas más informadas de lo que está pasando ahora, en este momento, en la Casa Rosada y también en la Quinta de Olivos. Hola Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches. Martín, buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, mira, yo recién decía, ¿no? Vamos a adelantar qué es lo que pasa. Yo sé que esto es difícil, pero al mismo tiempo sé que tenés información y hay mucha expectativa en la gente. No sé si vos notás lo mismo, de que cuando vos hablás con el verdulero, con el panadero, con tu mamá, con tu tía, con tus amigos, hay como una expectativa distinta a lo que se vivía antes, ¿no? Sí, sobre todo en los últimos 2 días de la semana, cuando ya empezaron los rumores, se oficializó el jueves, pero el miércoles, es más, empezaron los rumores con la posibilidad de que Sergio Massa asuma el frente del Ministerio de Economía. Acompañaron los mercados y acompaña esta expectativa. Por ahora Sergio Massa pudo generar expectativa, pero ahora lo que sucede en esta semana va a ser si esa expectativa va a ser acompañada de la realidad. Y eso es a lo que nos tenemos que abocar esta noche. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del lunes? Primero, lunes y martes, Martín, vamos a conocer los nombres de los dirigentes que van a acompañar a Sergio Massa. Eso es lo importante, es lo que estamos esperando todos para ver también quién es, además de Sergio Massa, que va a tener la decisión política, nada más y nada menos, en un gobierno en donde las indecisiones primaron en las últimas semanas, va a tener la decisión política de llevar adelante el Ministerio de Economía y medidas. Pero hay que conocer al equipo de Sergio Massa y eso lo vamos a conocer entre el lunes y el martes. Ahí, perdóname, Rosario, te pongo un punto y te pregunto. Repito lo que dije en la presentación, sos una de las periodistas más informadas y que has tirado las últimas primicias con respecto a los nombres, los cambios y demás. ¿Crees que mañana podremos conocer alguna bombita en cuanto a nombres de lo que puede llegar a ser el equipo de Sergio Massa? ¿Algún tapado o alguno que repercuta, que tenga peso propio? Sí, yo creo que vamos a tener algún nombre de los que todavía no se conocen, sobre todo porque hay mucha especulación, circuló durante este fin de semana algunos nombres y el propio Sergio Massa salió a decir basta con los rumores, basta con el revoleo de nombres. Cuando uno le pregunta sobre los nombres que circulan, te dice hay mala información, no juguemos con esto, está la economía de por medio, por lo cual me parece que sobre todo en la Secretaría de Comercio Interior abrimos el informe y es lo que le preocupa a la gente, los precios, Martín. Me parece que vamos a tener un nombre fuerte ahí. Sí, absolutamente. Mira, fíjate, tenemos por acá el tuit, ¿dónde lo tengo? Los tuits de Sergio Massa, porque hoy justamente el nuevo ministro de Economía tuiteó lo siguiente: escuché y leí preguntas, interrogantes y dudas respecto a la sesión del martes en la que cambiamos autoridades de la Honorable Cámara de Diputados. Quiero ser muy claro, decidí asumir la responsabilidad que me toca con alma y vida. Tuiteó hoy Sergio Massa aproximadamente a las 5 menos cuarto de la tarde. Escribió también, después escribió un tuit más en el cual justamente se mencionaba y hacía referencia a esto que veníamos hablando de los posibles nombres y demás. Decía Rosario, además de la presentación del equipo económico, se esperan medidas. Es cierto también que Sergio Massa dijo no especulemos con medidas y demás, pero sin embargo uno puede trazar algún tipo de hipótesis de por qué camino podría llegar a tomar o por qué camino podría ser esas medidas. Sí, sobre todo las medidas las vamos a conocer el miércoles, es decir, cuando Sergio Massa finalmente jure como ministro de Economía, Producción y Agricultura, va a dar una conferencia de prensa y allí vamos a conocer las medidas. Ahora, preparémonos para medidas fuertes, para medidas importantes en los próximos 10 días del gobierno de Alberto Fernández. Van a ser medidas, sobre todo, que tienen que ver 2 ejes, obviamente. Uno, la necesidad
de acumular reservas, de generar un stock de reservas importantes en el Banco Central, sobre todo obviamente estamos hablando de dólares, y la otra con respecto a la inflación. Él va a tener que asumir un número espantoso cuando se conozca la inflación de julio, pero también la inflación de agosto va a pegar mucho, porque lo que veíamos recién también tiene que ver con la especulación que se está dando, obviamente, en algunos lugares, con respecto a, bueno, ahora no hay secretario de Comercio, todavía no lo conocemos, hay que subir los precios ahora, no sabemos qué va a pasar con el dólar, si bien bajó, no sabemos con lo que va a pasar con el dólar, por lo cual me parece que van a ser los dos ejes de urgencia a los que va a atacar Sergio Massa ni bien asuma el miércoles. Rosario, muchas gracias y te escuchamos, por supuesto, y te vemos en la pantalla 24 a partir de mañana. Gracias. Por favor, un abrazo, Martín. Beso grande.